Dicen los maestros hindú que en la medicina ayurveda que toda enfermedad empieza en un plano espiritual superior, baja de varios niveles y en un cierto momento alcanza precisamente el nivel de la bioenergía. La terapia akáshica es experta en analizar la bioenergía de una persona. Gracias a ella podemos descubrir los incidentes emocionales, podemos descubrir los bloqueos, podemos descubrir las agresiones ajenas que recibió una persona, podemos visitar las vidas pasadas. Estamos muy lejos de lo que es solamente la lectura de registro akáshico. Se llama terapia akáshica porque concierne el akasha, es decir, la totalidad de las energías que rodean al hombre y que nos constituyen. Pero, ¿qué relación tiene con lectura de registro akáshico? Un detalle que escapó a mucha gente. En el lugar donde en los registros akáshicos podemos ver los defectos y las anomalías que acecha una persona, también podemos descubrir el patrón corrector, el patrón de sanación que debemos aplicar a una persona. ¿Cómo funciona? Mis alumnos de muchos países, desde Isla Dominicana, Suiza, Francia, Italia, Norteamérica, me llaman después de coordinar la cita. Yo hago el diagnóstico en la primera media hora y a partir de aquí empieza todo un trabajo de que puede ser de 10, 15 o 20 sesiones, en general con un asistente. Y en estas sesiones la persona aprende técnica que puede aplicar en su casa o le hacemos redactar documentos energéticos que nos envía después vía internet y que procesamos en los laboratorios que tenemos en Buenos Aires. El efecto de este es que la persona empieza a eliminar todas las energías negativas de un montón de formas por vías naturales. Una de ellas muy importante son los sueños. Cuando la persona tiene algunas pesadillas al inicio de un tratamiento, lo consideramos como positivo. La persona aprende técnicas para dinamizar su agua de beber, aprende técnicas de visualización antes de ir a dormir, pero lo esencial remora en estos documentos que nos envía para poder ser procesado. ¿Qué es procesar uno de estos documentos? En realidad para nosotros significa fabricar objetos energéticos que podemos confiar a un río, confiar a un árbol en la tierra, y gracias a la modificación de la energía cósmica y telúrica que hacemos en los bosques que tenemos, este alcanza a la persona mientras duerme y la modifica desde adentro de sí mismo. Gracias a este podemos anular problemas de bloqueo, podemos anular energías ajenas que nos contaminan y podemos obtener rápido y grandes resultados en la recuperación. Nunca he dicho que este reemplaza el trabajo del médico, no es una medicina alternativa, sino una medicina complementaria. Pero es cierto que también he dicho que la terapia akáshica empieza donde termina el trabajo del médico, del psicólogo y del sacerdote. Es decir, podemos ir a donde no pueden ir y podemos descubrir lo que no pueden descubrir.